Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con el programa de métodos de ordenamiento y búsqueda. Y hoy vamos a ver uno de los procedimientos de ordenamiento. La clase pasada vimos lo que es búsqueda secuencial. Entonces vamos ahorita a ver un método para ordenar, ¿ok? Porque los demás métodos de búsqueda se basan en que el vector ya esté ordenado. Por eso vamos a ver hoy el método de ordenamiento que se llama la burbuja, que es el que ustedes están viendo en pantalla. Este procedimiento de acá. ¿Sí? El cual se invoca aquí, justo después de haber ejecutado los procedimientos de búsqueda secuencial. Vamos a trabajar con este vector, el mismo que está definido en el programa. No lo voy a colocar completo el vector, porque si no, la ejecución, o sea, la prueba del código se haría muy extensa, nos ocuparía mucho tiempo. Para entenderle a la lógica de cómo funciona este método de ordenamiento, pues suficiente con que tengamos, aquí son 6 elementos. Entonces tenemos el vector 1. Como ustedes ven, sus elementos están en desorden. Vamos a hacer una prueba de escritorio del método. Fíjense, se llama ordenar bur. Recibe como parámetro al vector que es de tipo entero. Las variables que intervienen en este procedimiento. Fíjense que aquí tenemos dos ciclos. Vamos a manejar ciclos anidados. Tenemos un ciclo for que lo controla la variable i, y tenemos un ciclo anidado, otro ciclo for que lo controla la variable j. Veamos cuál es el límite. Ambos tienen el mismo límite. La longitud del vector menos 1. ¿Cuál es la longitud de este vector? 6. 6. 6, o sea, que esto de acá nos da 6, pero nos dice menos 1. Entonces el límite es menor a 5. Vamos a poner el límite acá para que no se nos olvide. El límite es menor a la longitud del vector menos 1. Menos 1. Vamos a poner mejor el símbolo de menor acá. Ok, entonces dijimos, la longitud del vector es 6. Entonces, menor a 6 menos 1. 6 menos 1 es 5. Entonces, la longitud es menor a 5. ¿Hasta dónde va a llegar las repeticiones? Menor a 5. ¿Cuál es el valor menor a 5? ¿Hasta dónde llegaría en este caso i? Si me está diciendo que i, para que siga con las iteraciones, debe de ser menor a la longitud del vector menos 1. ¿Cuál es ese valor? 4. 4. Exacto. Ahora, este método de ordenamiento de la burbuja se basa en una serie de comparaciones. Yo voy a ir comparando un elemento ubicado en una fila
lo voy a comparar con el elemento de la fila siguiente. Depende del criterio de ordenamiento, o sea, si es ascendente o es descendente, se va a producir un intercambio. ¿Ok? Entonces yo puedo intercambiar, si yo quisiera hacerlo en orden descendente. Descendente es, en primer lugar va a estar el elemento mayor y vamos a ir poniendo los elementos menores hasta que el último elemento del vector va a ser el número más pequeño. Si yo lo quisiera ordenar de forma descendente, tocaría que el 30 se pasara al lugar del 12 y el 12 al lugar del 30, porque voy comparando parejas, la fila actual con la fila que le sigue. Y si se debe de producir el intercambio, pues entonces cambio de lugar ambos valores. Después voy y me muevo a la siguiente fila y voy comparando el elemento de esa fila con el elemento de la fila siguiente. Y así voy haciendo una serie de comparaciones y viendo si intercambio de posición los valores que están en esas filas. Ahora, la teoría de este método dice que para garantizar que el vector quede ordenado, es necesario que se produzcan, en este caso, aquí vamos a poner 4, porque menor a 5 es 4, que se produzcan n por n iteraciones, en donde n en este caso nos representaría el 4. O sea que este vector de tamaño de longitud 6, para garantizar que quede ordenado, debería de repetirse o debería de hacerse 4, porque esto me da 4, por 4 iteraciones, o sea, 16 iteraciones, combinando los dos ciclos, el ciclo de I y el ciclo de J. Y eso me va a garantizar que al final de las 16 iteraciones el vector ya esté ordenado. Ahora, este método es muy ineficiente debido a que el vector puede quedar ordenado desde mucho antes de completar las 16 iteraciones. Pero el método, el código del método no nos da ningún mecanismo para darnos cuenta que el vector ya ha sido ordenado y en consecuencia dejar de ejecutar los ciclos for. No nos brinda ningún mecanismo. De manera tal que aunque esté ordenado, nosotros seguimos con las iteraciones de los dos ciclos for comparando la posición actual con la posición siguiente. Por eso es muy ineficiente, porque se van a dar los casos en donde estemos ejecutando el código de manera innecesaria, puesto que el vector ya está ordenado. Bueno, dicho esto, vamos a interpretar, aquí hay otra variable que vamos a ocupar. Voy a ponerla, permítanme, vamos a mover esto para que no se mire todo tan pegado. Tengo una variable que se llama TMP. Y vamos a ver cuál es su función. Ahí. Entonces, las variables que intervienen en este método, aparte del vector, que lo tenemos acá, I, J y la variable TMP. El límite de los dos ciclos que están ahí es 4. 4. O sea que ya no, cuando I valga 5, ya no podemos entrar al for. Cuando J valga 5, ya no podemos entrar al for. Bueno, empecemos a revisar línea por línea. Tengo que la variable I tiene un valor inicial de 0. Como está dentro del límite de 4, entro al ciclo for I. Dentro del ciclo for I tengo el ciclo de for J. Y J también tiene valor 0. El ciclo de J lo tenemos también dentro del límite, porque el límite de J también es 4. Como está dentro del límite, venimos y hacemos una pregunta. Acá. O sea, vamos a comparar la posición actual con la posición que le sigue. J, en este caso,
es la variable que me ayuda a indicar la posición o fila del vector con la cual estoy trabajando. J. J más 1, cuando decimos J más 1, es la línea siguiente a la línea actual. Entonces, ahorita J vale 0. ¿Cuál es la línea actual o la fila actual? Esta, la que indica J. El valor que tenemos acá es 12. ¿Cuál es la línea siguiente? La que indica J más 1, porque si J es 0 más 1, 1. Entonces apuntamos a la fila 1. Significa que va a comparar 12 y 30. ¿Qué pregunta? Vector en la fila 0, o sea, 12, es mayor a vector en la fila 1, es 12 mayor a 30, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Como es falso, no podemos entrar a esta parte del if. Y si ustedes se fijan, aquí no hay código para falso, no hay un else. Entonces, en el caso de que sea falsa la condición, no hacemos absolutamente nada. Nos vamos a fin de if, después nos vamos a fin de J, del ciclo de J, y como es un fin de ciclo, tenemos que regresar. ¿A dónde? Al ciclo de J. Ok, e incrementamos J en cuánto? En más 1. Ahora el nuevo valor de J va a ser 1. Ahora, ¿cuál va a ser la fila actual? La fila actual va a ser la fila 1. Voy a trabajar con la fila 1 y con la fila que le sigue, la fila J más 1. Entonces, en realidad quiero comparar el 30 y el 7. Les preguntamos. Vector en la fila J, o sea, vector en la fila 1, ¿quién es? 30. ¿Es mayor a vector en la fila J más 1? J ahorita tiene valor de 1, más 1, 2. Entonces me está diciendo, vector en la fila 2. ¿Qué tengo guardado en vector en la fila 2? El 7. 7. Entonces la pregunta es, si 30 es mayor a 7, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces podemos entrar al if. ¿Qué es lo que tenemos en el if? Como les había dicho, ¿okay? Si la condición se cumple, tiene que haber un cambio. Yo quiero subir el 7 y que ocupe el lugar del 30. Ese es el cambio que quiero hacer. Y a su vez el 30 va a ocupar el lugar del 7. No lo puedo hacer directamente el cambio. Por eso no utilizamos una variable temporal, que es la que tenemos acá. ¿Cómo funciona esto? Dice, la variable temporal es igual, o sea, le asigno el valor del vector en la fila J más 1, o sea, en la fila 2. O sea que temporal va a ser igual a 7. ¿Ok? Después dice, el vector en la fila J más 1, en la fila 2. Vamos a ubicarnos acá porque ahorita que se produzca el cambio del lugar de estos dos valores, ya tenemos una versión nueva del vector. Entonces, en la fila 2 voy a colocar lo que está en el vector en la fila J, o sea, en la fila 1. Entonces, yo voy a pasar el 30 aquí, porque en la fila 1 está el 30. ¿Bien? Ahora, dice vector en la fila J, vector en la fila 1. Va a ser igual a temporal. ¿Qué hay en temporal? 7. Mira, ahí se produjo el cambio de posiciones de estos dos valores. Recuerden que yo ahorita estaba comparando estos dos. Bien, estaba trabajando con esos dos y se produjo un cambio de valores. El resto del vector permanece igual. Miren. Entonces ahora que tengo una nueva versión del vector, que es la que está en la columna D, voy a seguir ejecutando mi código, pero con esa nueva versión. Con esta. Esta de acá. Bueno, cambiamos de lugar, pues los dos valores, fin de if,
Fin de for J, regreso acá a J y lo incremento en 2. Ahora J vale 2. La fila actual con la que vamos a trabajar es la fila 2. La vamos a comparar con la fila siguiente, que es la fila J más 1, 2 más 1, 3. Entonces yo quiero comparar estos dos valores. ¿Mm? Fila actual 2. Fila siguiente J más 1, 3. Ahí están los dos valores que voy a comparar. Les pregunto, ¿es vector en la fila 2? Vector en la fila 2 es el 30. Mayor a vector en la fila J más 1. O sea, en la fila 3 es el 30 mayor a 23. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vuelvo a entrar al if. ¿Y qué es lo que tengo en el if? Pues la rutina, o sea, el código para intercambiar estos dos valores. El 23 tiene que pasar donde está el 30 y el 30 tiene que pasar donde está el 23. Hagamos eso. Entonces ahora nuevamente temporal. Tengo que utilizar temporal. Dice, va a ser igual a vector en la fila J más 1, o sea, en la fila 3. En la fila 3 tengo al 23. Siguiente línea, en la fila J más 1 del vector, o sea, en la fila 3 del vector, aquí. Voy a colocar lo que ahorita está en la fila 2, en la fila J, fila 2. ¿Qué hay en la fila 2? El 30. Entonces yo lo paso a la línea de abajo. En la fila 2, o sea, en la fila J, voy a colocar lo que tengo guardado en la variable temporal. En temporal ahorita tengo 23. Entonces pongo el 23. Ya cambié de lugar. El resto del vector permanece tal como estaba. Ahora la nueva versión de mi vector es la que tengo en la columna E. Con esta es con la que voy a seguir trabajando. ¿Ok? Fin de if, fin de J, regreso a J, lo incremento. Vamos a poner esto en negro. Y ahora J vale 3. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con la fila 3, esta, que es la fila J, y con la fila que le sigue, que es la fila J más 1. 3 más 1, 4. Voy a trabajar con esas dos. Comparo. Es vector en la fila 3 mayor a vector en la fila 3 más 1, o sea, en la fila 4. ¿Es el 30 mayor al 8? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué toca hacer? El intercambio de lugar de estos dos valores que yo estoy comparando. Ahora, temporal, el nuevo valor de temporal va a ser, permítanme que acá. Lo que está en el vector en la fila 4, o sea, 3 más 1, 4. En la fila 4 tengo el 8. 8. Ahora, en la fila 4, yo voy a colocar, esta es la fila 4, voy a colocar lo que está en la fila 3. O sea, J ahorita tiene valor 3 más 1, 4. Entonces me dice, en la fila 4, coloque lo que está en la fila 3. En la fila 3 está el 30, así que yo bajo ese valor. Y después, en la fila 3, voy a ubicar o voy a guardar lo que tengo en temporal, que es el 8. Lo demás permanece igual. La nueva versión del vector es la que tengo en la columna F. Fíjense cómo va bajando el 30. ¿Ok? Y lo que queremos es que
Este es un ordenamiento ascendente de menor a mayor. Entonces lo que queremos es que los números menores vayan subiendo de posición. Ok, entonces estábamos trabajando con J valiendo 3. Ya hicimos el intercambio, fin de if, fin de J, regreso al J y se incrementa en 1. Ahora vale 4. ¿Con qué valores voy a trabajar? Con la fila 4, que es esta, y la fila J más 1, la que le sigue, la fila 5, que es esta. Voy a comparar esos dos valores. Entonces, si vector en la fila 4, que es el 30, es mayor a vector en la fila 4 más 1, o sea, en la fila 5, o sea, es el 30 mayor a 98, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, no hago nada. ¿Por qué no voy a hacer nada? Porque el elemento menor es el que está en la fila superior. Entonces, solo cuando el elemento mayor, en este caso, por ejemplo, podemos ver aquí el 30, es el que está en la fila superior, es cuando se produce el intercambio. Pero aquí no, porque como se trata de ir subiendo los elementos menores, aquí ya está arriba. Entre estos dos valores, el menor es el que ocupa la fila superior. Ahí no se va a producir intercambio. No entro al if. Fin de if. Regreso a J y ahora J vale 5. Pero ya me estoy pasando del límite porque el límite es 4. Y es correcto porque miren, ya comparé la última posición del vector. Ahora, como completé las iteraciones del ciclo anidado, o sea, del ciclo que está más interno, ¿bien? Lo que hago es regresar al ciclo más externo. Si ustedes se fijan, miren, y sigue valiendo 0. Tiene que completarse todas las iteraciones de J para que yo pueda regresar nuevamente ahí. Por lo tanto, saliendo de este for J ya completo, la siguiente línea de código es fin del ciclo de I. Así que regreso ahí y ahora es cuando podemos incrementar el valor de I, que va a valer 1. ¿Qué pasa con el ciclo de J, el anidado? Se reinicia, vuelve J con su valor 0. Acá. Bien, recuerden, J es el que lleva el control de la fila con la cual estamos trabajando. Así que, ¿a qué equivale esto? Miren, como yo terminé de recorrer acá, ¿sí? Significa que vuelvo nuevamente al inicio del vector a comparar esta fila con la fila que le sigue. Eso es lo que significa. Por eso es que necesito dos ciclos. Uno solo, como ustedes ya vieron, el ciclo de J ya se completó, pero este vector todavía no está ordenado. Entonces el ciclo más externo es el que me ayuda a repetir completamente n cantidad de veces el ciclo de J, que es el que recorre el vector completo. Bueno, entonces, tenemos J valiendo 0. Vamos a trabajar con la fila 0 y con la fila que le sigue. Vamos a ponerle en otro color porque ya es otro recorrido que vamos a hacer completo. Entonces se supone que vamos a comparar estos dos, que es la posición J, la posición 0 y la posición J más 1, la posición 1 del vector. Preguntemos. ¿Es el vector en la posición 0 mayor a
vector en la posición 0 más 1, a este, ¿es el 12 mayor a 7? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdad? 12 es mayor a 7. Entro al if y ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerden, tengo que subir el 7 al lugar del 12 y el 12 bajarlo al lugar del 7. Voy a ayudarme con la variable temporal. Temporal, dice, es igual a lo que hay en la fila 1 del vector. O sea, en la fila está el 7. Después, en la fila 1 del vector, yo voy a colocar lo que está en la fila 0. Esta es la fila 1. Perdón, aquí no era este color. En la fila 1 del vector, estoy aquí, voy a colocar lo que está en la fila 0. O sea, bajo el 12. Y después me dice, en la fila 0, coloque lo que hay en temporal. O sea, en la fila 0 coloco lo que hay en temporal, que es el 7. El resto queda igual. ¿Van captando la lógica de cómo funciona esto? Indica entonces el primer ciclo es como para repetir el ordenamiento que hace con J. Es para repetir, o sea, el ciclo externo Ujú. lo que hace es que el recorrido completo del vector se repita. Si yo no tuviera esto, es como recorrer el vector una sola vez, pero eso nunca me va a garantizar que el vector esté ordenado. Entonces, por eso, la teoría de este método dice que hay que recorrer el vector n por n veces. ¿Y quién me ayuda a hacer esa repetición? El ciclo externo. Es la única función del ciclo de I. Miren, esto fue todo el recorrido que hicimos, perdón, de acá. En el cual el subíndice se representaba con J. Recorrimos todas las posiciones. Ahora, tenemos que volver a ejecutar nuevamente el ciclo de J. ¿Cuántas veces lo vamos a ejecutar? Completamente. 4 veces, porque es el límite. Bien, mi nueva versión de el vector está en la columna G. ¿Cuáles son los valores que tendría que comparar ahora, muchachos? Miren, si regreso una vez a J nuevamente, ya no va a valer 0, J. Va a valer 1. Bien, ¿qué valores tengo que comparar ahí? ¿Cuál es la fila actual ahorita? La fila 1. O sea, esta. ¿Te voy a compararlo con quién? Con la fila de abajo, la fila J más 1. La dos. ¿Ven? Vamos, miren este patrón de aquí. ¿Ven? Entonces, ¿qué? Voy bajando de fila y comparando con la fila siguiente. Eso es ir recorriendo el vector para comparar la posición actual con la posición que le sigue. Entonces acá tengo la fila 1 y la fila 1 más 1, o sea, la fila J y la fila J más 1. Te voy a preguntar, vector en la fila J, el 12, es mayor al vector en la fila J más 1, o sea, 12 es mayor a 23, ¿verdadero o falso? Falso. No hacemos nada, lo cual es correcto porque entre estos dos que estoy comparando, el menor ya está arriba. Entonces no tengo que mover ningún valor. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué hago? No entro al if, me voy al final de if, final de j, regreso a j y ahora incremento j en ¿cuánto? ¿Mm? En más 1, o sea, vale 2. Permítanme.
Ahora, ¿cuál va a ser la fila actual? La 2. Ok. Te voy a comparar lo que esté en la fila 2, que es la fila J, con la fila de abajo, que es la fila J más 1. Entonces aquí vamos a poner una nueva versión. Aquí, la nueva versión del vector, no hay ningún movimiento de datos. Es exactamente lo mismo. 30, 98. Entonces, ¿qué valores voy a comprar ahora que J vale 2? ¿Qué valores? 23. Ok, estamos en... Ajá, 23. Estamos en la fila 2. Esa es la fila actual. J va a apuntar a la fila actual, recuerden. La 3. Y la fila 3. ¿Quién está en la fila 3? 8. Ok, entonces vamos a comparar la fila 2, que es esta, con la fila de abajo, con la fila J más 1, que es esta. La condición que va a ser verdadera o falsa, esta condición del if. Fila J está el 23, fila J más 1 está el 8. ¿Es el 23 mayor al 8? Sí, ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Esta rutina para qué sirve? Reemplazar el valor por para cambiar Para, los hacer valores de la para fila. cambiar de lugar los dos valores que estoy comparando. Entonces, ¿qué quiero? Que el 8 suba y ocupe el lugar del 23. Entonces, temporal es igual a lo que está en la fila J más 1. O sea, temporal es igual a 8. Lo que esté en la fila J más 1, ¿quién es la fila J más 1? Es esta. Va a ser igual a lo que está en la fila J, o sea, en la fila 2. O sea que el 23 lo paso a la fila siguiente. Y después me ubico en la fila J, en la fila 2. Y ahí voy a colocar lo que tengo en temporal. Miren, pasé el valor menor arriba. El resto del vector queda igual. Ahí está, 98. Entonces miren, por ejemplo, el 8, dónde estaba originalmente y cómo va subiendo. El 7, ¿dónde estaba originalmente? Ahorita ya está en la primera posición. Entonces, de eso se trata, de ir colocando los valores menores, irlos subiendo. Queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a entrar.